Reforma electoral que ha prometido presentar la próxima semana, pero que por lo pronto no tiene el aval ni siquiera de los que se supone que son sus aliados. ¿Cuál es el escenario que se está dibujando en el Poder Legislativo, pero además a nivel nacional con esta propuesta de reforma? De eso platicamos con el licenciado Jorge Chizal. Licenciado, muy buenos días. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. A ver, licenciado, aunque nos van a decir es que la propuesta todavía no está presentada, lo cierto es que la misma presidenta ya ha ventilado en la rueda de prensa matutina en varias ocasiones algunos de los puntos que contiene esta reforma electoral. ¿Por qué está generando tanta controversia entre Morena y sus aliados? A ver, básicamente hay dos puntos, digo hay más, pero dos puntos que destacan respecto de esta controversia. Por un lado, tenemos el caso del nepotismo. Desde un principio, Claudia Sheinbaum dijo que no quería el tema del nepotismo, presenta su iniciativa, y la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores le dijeron sí, pero no cuando usted quiera. Es decir, le levantaron la voz a la presidenta y la mandaron a que iniciara su vigencia en 2030 y no en el 2027. ¿Por qué? Porque hay partidos que están interesados en que haya esa continuidad. Y aquí no podemos hablar exclusivamente de uno solo. Hay varios partidos que están interesados en esa continuidad familiar en las gubernaturas y por lo tanto se levantaron la voz estos partidos para decir, no, a ver, el nepotismo, vámonos, sí está bien, pero hasta 2030. El Morena, el voz de Luisa María Alcalde, dijo que no van a acompañar candidaturas. La presidenta lo ha repetido, que no van a acompañar candidaturas en esos términos. Y vemos cómo, por ejemplo, el Partido Verde pues está impulsando de alguna manera que sí se pueda seguir ese camino. ¿Por qué? Porque lo está utilizando como una moneda de cambio en relación al otro punto toral que tiene que ver con recursos y recursos de financiamiento público y plurinominales. Ese es el otro tema álgido. No son dos, es uno. ¿Qué hacemos con los partidos franquicia que se venden al mejor postor? El caso del Partido Verde, el caso del Partido del Trabajo, que son partidos que han sobrevivido cambiando de ideología, cambiando de acompañantes y que han sido propiamente quienes han usufructuado las diputaciones plurinominales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que son, por un lado había la idea de reducir los plurinominales, le levantaron la voz, había la idea de reducir el financiamiento de los partidos, le levantaron la voz, le demostraron fuerza con el tema del nepotismo y pues simplemente la presidenta tiene una iniciativa de reforma electoral, como le dicen luego mediáticamente este tipo de cosas, completamente descafeinada. Licenciado, tengo que hacer una pausa, pero al regresar quiero que me comentes, ¿le están fallando los operadores a la presidenta? Porque, a ver, no me digas que no sabía que se iban a generar estas controversias con sus partidos aliados y como tú lo dices, han vivido de eso. ¿Le están fallando sus operadores? ¿Le están fallando sus asesores? ¿Le están traicionando en la alianza? ¿Qué es lo que está sucediendo? Voy rapidísimo a la pausa y regreso contigo, si me permites. Sí, cómo no. Estoy conversando con el licenciado Jorge Chizal enseguida. Pues yo le había dejado la pregunta en el aire al licenciado Jorge Chizal de si le estaban fallando los operadores a la presidenta o qué estaba pasando que pues una iniciativa que sabemos que va a generar rispidez, ruptura entre Morena y sus aliados, pues no se matiza, se lanza como tal, incluso están en esta guerra de declaraciones entre el Verde, el PT, la misma presidenta, en fin. Pero ya muchas gracias a Nicolás que me escribe y me dice que la pregunta es, ¿tiene operadores la presidenta de México? Y entonces te la replanteo en estos términos, licenciado. Es que de hecho era la pregunta que yo te iba a hacer, ¿cuáles operadores, cuáles asesores? Porque a mí me parece que en realidad ella se levanta y va y habla de oído en la mañanera. No creo que tenga ni operadores ni asesores. A ver, y coincido plenamente con eso. De entrada, por ejemplo, en las cámaras legislativas, ¿quiénes eran o son los operadores? Gente de Andrés Manuel. Entonces, en realidad no son operadores de ella, son operadores de Andrés Manuel. Con todo lo que esto rodea, el tema de Ricardo Monreal, el tema de Adán Augusto, pues sabemos la situación de ellos y a quienes obedecen sus lealtades, aunque Ricardo Monreal ha demostrado que sigue conservando el mismo estilo que ha tenido siempre, traidor. Él no es incondicional a nadie, es incondicional a él, y entonces, por lo tanto, podría en todo caso contar con Ricardo Monreal si es que la oferta le llega a interesar y a los intereses de Ricardo Monreal. Por el lado del tema de asesores, a ver, su jefe de asesores, Jesús Ramírez, pues está ahorita en el ojo del huracán por el libro de Julio Scherer
Y a ver, veamos la relación de Claudia Sheinbaum con él. Salió, dijo que no va a leer el libro, dijo que no lo leyó, pero yo no oí que defendiera a Ramírez Cuevas. O sea, no salió a decir que el libro de Sheinbaum sea mentira, no salió a decir que su jefe de asesores es buena persona. Entonces, a mí me parece que esa infiltración que le dejó el presidente anterior, pues ahorita está pasando su factura. Por el lado de los partidos, a ver, nadie en su sano juicio que conozca al Partido del Trabajo y al Partido Verde puede pensar en lealtades. No las han tenido nunca y no las van a tener más que con sus propios consejos de administración, que son los que administran internamente el partido y que son los que deciden dónde puede haber una buena inversión. Recordemos nosotros que el Partido Verde no es la primera vez que ocupa la presidencia de México, porque lo hizo también, y digo la presidencia de México porque, bueno, pues se alió con Morena, pero también se alió con el PRI cuando Peña Nieto. Sí. ¿Sí? O sea, es decir, el Partido Verde no tiene, como se dice por ahí, plato aborrecido, siempre y cuando sea costeable. Entonces, ¿cuánto son lealtades? ¿Sí? No le puedo pedir lealtad a quien es traidor de profesión. Entonces, Claudia Sheinbaum se encuentra completamente sola. Es decir, no tiene asesores, no tiene operadores, no tiene lealtades más que de muy poca gente, y quién sabe si le dé a la presidenta para poder sacar adelante la reforma que ella quisiera. Ahora, aquí la pregunta es si esta reforma electoral, diciéndole no a los plurinominales y bajando el financiamiento a partidos, sea algo que ella quiera, porque yo recuerdo que era algo que quería el anterior. A lo mejor a Claudia tampoco le interesa que salga. Ahora, justamente esa sería la pregunta siguiente, ¿no? ¿Va a salir o no va a salir en este escenario que ya nos has platicado, en estas circunstancias, en estos rompimientos? ¿Qué le auguras a esta reforma electoral? Yo creo que van a hacer una reforma electoral mucho más simple de lo que se dice. Tiene algunas cosas tienen que pasar por la Constitución, necesitan las dos terceras partes. Si no va a tener el consenso para reformar la Constitución, por ejemplo, en materia de financiamiento, en materia de plurinominales, y ya no las tuvo para el tema del nepotismo, difícilmente va a poder hacerse una reforma constitucional, quedará posiblemente en una reforma estrictamente legal en el mismo marco constitucional que tenemos actualmente. Descafeinada, diríamos popularmente, lo que, como decía Enrique Peña Nieto, ¿no? De lo deseable a lo posible. Descafeinada, y tendríamos que sumarle una derrota más a la presidenta. Uy. Finalmente, licenciado, no te puedo dejar ir. Por parte de sus aliados, digo, hay que decirlo, es una derrota por parte de sus aliados. Sí, aquí la oposición ni pinta. Ese es un asunto que a mí me ha tenido muy sorprendida, porque luego Andrés Manuel López Obrador despotricaba contra la oposición y no sé qué. Aquí la oposición ni siquiera ha tenido que levantar la voz, es Morena y sus aliados. Finalmente, licenciado, no te puedo dejar ir sin preguntarte tu opinión sobre el libro de Julio Scherer y qué tiene que salir de eso, de todo lo que ahí se publica. Mira, tenemos casos muy interesantes, porque resulta de que ahora los disidentes son buenos escritores. Está el libro de Julio Scherer, está el libro del ministro del Poder, Hernán Gómez, que sigue siendo totalmente partidario del régimen, pero Arturo Saldívar le puso una repasada de aquella, de la misma manera que lo pone ahora Julio Scherer a Ramírez Cuellar. Evidentemente, Ramírez Cuellar es una de las cartas importantes de López Obrador. ¿Por qué? Porque fue quien le construyó la imagen, fue quien dirigió realmente todos los trabajos de comunicación y por lo tanto el compromiso que tiene el expresidente con él es muy importante. Se lo dejó a Claudia justamente como una forma de control. Yo creo que con esto va a llegar un momento en el que estará tan desgastada su figura que ya no va a poder participar. Un ejemplo de este tipo de decisiones las vemos en el caso de Marx Arriaga, este héroe que se envolvió en una fotografía de Marx y que tiró a los vagones del metro para abandonar su puesto en la SED. Él era una carta precisamente fuerte de López Obrador respecto del sistema educativo. Bueno, ya se lo lograron sacudir. Ahí podemos ver que Mario Delgado se deshizo de él, podemos ver que a lo mejor las fidelidades de Mario Delgado ya no están tanto hacia Palenque, sino que a lo mejor es como Ricardo Monreal, de los que saben leer los cambios de vientos, y entonces a lo mejor también vamos a ver sorpresas por ese lado, que empezarán a cambiar algunas cosas del presidente, porque de otra manera estos choques como lo que está sucediendo con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde se van a seguir dando. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa lo que hayan hecho con López Obrador. Esas son operaciones de otros ejercicios fiscales y el que importa es este. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias.
Al contrario, gracias. El licenciado Jorge Chizal, siempre puntual en sus comentarios que comparte con nosotros como cada semana.